Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. Entonces, fíjense, ahí tenemos nuestra fórmula, nuestra ecuación de la fotosíntesis, que tenemos dióxido de carbono más agua que en presencia de luz va a producir glucosa más oxígeno. Nosotros podemos representar la fotosíntesis, fíjense que acá dice que obviamente, al depender de la luz, depende, o sea, la fotosíntesis, la tasa de fotosíntesis depende del flujo de radiación. Nosotros podemos representar la tasa de fotosíntesis a través de o el dióxido de carbono fijado o el oxígeno liberado. Fíjense en estas dos figuras, o en estos dos esquemas, tenemos cómo varía el oxígeno liberado en función del flujo de luz por unidad de tiempo y por unidad de área, o el dióxido de carbono fijado en función también del flujo de luz por unidad de tiempo y de área. Después vamos a ver más adelante qué significan estas dos figuras. Bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta que en estos dos gráficos se representa solo lo que es o la liberación de oxígeno o la fijación de dióxido de carbono a partir de lo que es la fotosíntesis, pero que en la planta hay procesos que consumen oxígeno y que liberan dióxido de carbono, como la respiración y la fotorrespiración. Entonces, en general, o con frecuencia, lo que se hace, lo que se grafica es el balance de todos estos procesos, o sea, el balance entre fotosíntesis, respiración y fotorrespiración, y es lo que conocemos como intercambio neto de carbono, que es lo que vamos a ver la clase que viene. En el día de hoy, entonces, nosotros vamos a estar representando la tasa fotosintética a partir del oxígeno liberado o del dióxido de carbono fijado, en función de distintos factores que vayamos a ver. Entonces, la fotosíntesis ocurre en dos etapas o fases que van a involucrar. La primera de ellas son las reacciones de luz o reacciones dependientes de la luz, que comúnmente también se conocen como fase lumínica o fase fotoquímica, porque depende de la luz. Y en este conjunto de reacciones o en esta etapa lo que se va a generar es ATP más NADPH, perdón. Y por otro lado tenemos lo que son las reacciones del carbono, que antes se denominaba fase oscura, también es la fase bioquímica, y donde se utiliza este ATP y este NADPH para reducir el dióxido de carbono atmosférico y fijarlo como glucosa, como hidratos de carbono. La glucosa es el producto final de la fotosíntesis, y también esta glucosa tiene como destino la formación de disacáridos, o sea, de sacarosa, que va a ser transportado por toda la planta, como compuestos de reservas como almidón, también como compuestos estructurales como la celulosa. El proceso de fotosíntesis nosotros sabemos que se va a desarrollar en los cloroplastos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Ponernos a repasar. ¿Se acuerdan que al principio cuando vimos células dijimos que cuando íbamos, en la medida que fuéramos avanzando con los distintos procesos, íbamos a ir revisando cada uno de los organelos involucrados en esos procesos? Entonces, acá tenemos un esquema de lo que es el cloroplasto. Acuérdense que estaba formado por una doble membrana. Tenemos una membrana externa y una membrana interna, y también teníamos un tercer sistema de membranas, que eran las de las tilacoides, que los tilacoides se agrupaban, se apilaban formando lo que se conocen las granas, y estaban conectados a través de las lamelas. Las reacciones dependientes de la luz, vamos a ver que se llevan a cabo en lo que son las membranas tilacoidales, mientras que las reacciones de fijación de carbono se llevan a cabo en los estromos. Acá tenemos una microfotografía de lo que es un cloroplasto, bueno, y acá también tenemos otra foto. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que estas dos etapas de la fotosíntesis están interconectadas y se afectan o se regulan mutuamente a través de lo que son los sustratos y los productos. Es decir, en las reacciones dijimos que en las reacciones dependientes de la luz, los productos van a ser el ATP y el NADPH, que a su vez son el sustrato para las reacciones de fijación de dióxido de carbono, y los productos de la reacción de fijación de carbono van a ser el ADP más fósforo inorgánico y el NADP, que van a ser los sustratos necesarios para que ocurra la reacción
las reacciones dependientes de la luz. ¿Qué tenemos que ver? Entonces, para empezar con la primera fase o la primera etapa de la fotosíntesis, o sea, aquella que involucra todas las reacciones dependientes de la luz, tenemos que repasar algunos conceptos. ¿Cuáles son ellos? Primero, que sabemos que la luz tiene propiedades de partícula y de onda, que la luz consiste de campos oscilatorios, eléctricos y magnéticos, que son perpendiculares entre sí, y perpendiculares a la dirección de propagación. Entonces, fíjense que acá, en esta figura, lo que tenemos son el campo magnético, fíjense acá, y acá tenemos el campo eléctrico. Lo que también sabemos es que la distancia entre estas dos crestas sucesivas de la onda es lo que se conoce como longitud de onda, con la letra griega lambda, que la frecuencia, con la letra griega nu, es el número de crestas que pasan por unidad de tiempo, y que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia, y sabemos que la luz viaja a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. También, como dijimos, la luz se va a comportar como partícula, a la que denominamos fotón, y cada fotón contiene una cantidad de energía discreta, la que se llama quantum, a esa energía. La energía de un fotón también va a depender de la frecuencia de la luz, de acuerdo a la fórmula de la ley de Planck, que es que la energía de ese fotón va a ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Entonces, fíjense acá, tenemos el espectro electromagnético, tenemos la longitud de onda, la frecuencia y el tipo de radiación, si son rayos gamma hasta las ondas de radio. Fíjense que acá está el espectro visible, que va desde los 400 nanómetros hasta los 700, y entonces lo que sabemos a partir de lo que acabamos de ver es que hacia mi izquierda tenemos mayor energía, menor frecuencia, mayor energía, mayor frecuencia y menor longitud de onda, porque acuérdense que la longitud de onda es inversamente proporcional a la longitud de onda, y bueno, hacia la derecha tenemos menor energía, menor frecuencia y mayor longitud de onda. El Sol, o sea, también tenemos que tener presente que el Sol emite luz en un rango de diferentes longitudes de onda, pero gran parte de esa longitud de onda, las que son muy cortas, es absorbida por la atmósfera terrestre. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que también considerar para poder entender el proceso de fotosíntesis? Que el proceso de fotosíntesis se lleva a cabo gracias a la presencia de pigmentos. Los pigmentos saben que son compuestos químicos que van a absorber y reflejar ciertas longitudes de onda de la luz visible, y que cada pigmento reacciona solo con algunas longitudes de onda. Y existen distintos pigmentos que permiten capturar mayor cantidad de luz, o sea, de fotones. Entonces, fíjense acá, los pigmentos principales fotosintéticos son las clorofilas, particularmente la clorofila A, también tenemos la clorofila B. La clorofila acá tiene como su estructura, es un anillo tetrapirrólico con magnesio en el centro, y además tiene un éster con el alcohol fitol, que consiste en una cadena de hidrocarburos hidrofóbicos, que hace que la clorofila pueda anclarse a las membranas. También tenemos los betas-carotenos, que son moléculas lineales con múltiples dobles enlaces conjugados, son pigmentos accesorios adicionales para ampliar el espectro de absorción, y también vamos a ver que intervienen en el daño por el exceso de radiación, y acá también las xantófilas son un tipo de carotenos. Lo que tenemos en esta figura es el espectro de absorción de los pigmentos en función de la longitud de onda, y entonces fíjense cómo están las clorofilas, los carotenoides y otros accesorios, otros pigmentos accesorios. Bueno, entonces vamos a ver empecemos a mirar cuáles son en la primera fase, o la fase que conocemos como fase lumínica o fotoquímica, o las que son donde ocurren todas las reacciones que son dependientes de la luz. Como dijimos, ocurren en las membranas tilacoidales, y estas reacciones requieren varios complejos grandes de múltiples proteínas. Requiere dos fotosistemas, que son los recolectores de luz, que son el fotosistema 1 y el fotosistema 2, el complejo citocromo-BF y la ATP sintasa. Entonces, fíjense acá en este esquema de cómo tenemos
las granas, el estroma, el lumen, ¿sí? Fíjense, entonces cómo están distribuidos, acá está el estroma, acá está el lumen, y acá está la grana, cómo están distribuidos los fotosistemas, el 2, el 1, la ATP sintasa y el citocromo B. Entonces, los pigmentos están organizados en complejos que son captadores de energía, que son estos fotosistemas. Fíjense, acá tenemos un esquema de cómo está organizado, ¿sí? El fotosistema. Tenemos lo que se conocen como complejos antenas, ¿sí? Y además tenemos lo que es un centro de reacción, que va a estar formado por la clorofila del centro de reacción y además un aceptor primario de electrones. ¿Sí? Fíjense que acá hay una transferencia de electrones. Ahora vamos a ver cómo entonces se capta el fotón, que es lo que origina todas estas clorofilas, en todos estos pigmentos que van a estar en las antenas, y cómo se transfieren estos electrones, y cómo hay un aceptor primario de electrones que es el que va a seguir. Entonces hay una transferencia inicialmente en las antenas, hay una transferencia excitónica entre las clorofilas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sabemos? Que los pigmentos van a absorber la luz, van a cambiar su estado energético, entonces cuando la energía absorbida es suficiente pueden realizar reacciones fotoquímicas, es decir, cambian su estado de oxidación y pierden o ganan electrones. El primer paso fotoquímico, fíjense que lo tenemos esquematizado acá, nosotros tenemos los fotones, o sea, la clorofila, captura los fotones, ¿sí? Y lo que hace es excitar a esta clorofila. Esta clorofila puede perder esos electrones para convertirse en una clorofila oxidada. ¿Sí? Entonces, recibe los fotones, se excita, pierde electrones, ¿sí? Queda oxidada, y para volver a su estado estable, digamos, para volver y a su vez, esta clorofila, fíjense la clorofila reducida, va a obtener este electrón, o sea, para volver a su estado estable, ¿qué es lo que necesita? Si ella pierde electrones, para volver a su estado tiene que ganar electrones. ¿De dónde recibe, de dónde saca este electrón? Lo saca de la fotólisis del agua. ¿Sí? Lo que ocurre, entonces, es que se libera por la fotólisis del agua, por la ruptura de la molécula de agua, se obtienen protones, se obtiene el oxígeno, resultante de la fotosíntesis, y se obtienen electrones, que son los que le permiten a la clorofila volver a su estado estable. Porque acuérdense que acá está reducido, este electrón es el que va pasando entre las antenas hasta llegar al centro de reacción, y después este electrón es el que va a ser aceptado por el aceptor primario. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, así que fíjense todos, por favor, de apagarlo. Bueno, entonces miremos. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que el pasaje de electrones entre el agua y el último aceptor de electrones, que es el NAD-fosfato, involucra una serie de intermediarios, que es lo que se conoce como el esquema Z, fíjense acá. Acá tenemos nuestro fotosistema 2, el fotosistema 1, fíjense que están ordenados, están ubicados de acuerdo a su potencial redox, y en consecuencia de acuerdo a las reacciones en las que participa. Entonces fíjense, acá teníamos el agua, donde va a ocurrir la fotólisis, donde vamos a obtener oxígeno y protones. Estos electrones van a ser tomados por el fotosistema 2, acuérdense que los fotosistemas, estos dos fotosistemas van a actuar, van a trabajar en series, y poseen distintos espectros de absorción. ¿Sí? El fotosistema 2 absorbe la clorofila en la longitud de onda del 680 nanómetros, mientras que el fotosistema 1 lo hace en la longitud de onda del 700. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense que a su vez estos dos fotosistemas están acá conectados a través de lo que conocemos como el transporte de electrones. Entonces miremos cómo, y acá tenemos finalmente nuestro aceptor final, que es el NAD-fosfato. ¿Cómo funciona? Miren. Entonces, acá nosotros tenemos nuestra membrana tilacoidal, tenemos el estroma, que tiene baja concentración de protones, y hacia el interior tenemos el lumen, que tiene una alta concentración de protones. ¿Qué tenemos acá? Nuestro fotosistema 2, tenemos el citocromo BF6, B6F, tenemos el fotosistema 1, y vamos a tener nuestra ATP sintasa.
¿qué es lo que ocurre? Entonces, primero dijimos que va a ocurrir la oxidación del agua en el fotosistema 2, que va a liberar protones, fíjense acá al lumen. Acá tenemos, entonces la luz va a excitar a esta clorofila, va a empezar a través de las antenas a pasar los electrones, ¿sí? hasta el aceptor primario, y dijimos que para que estas clorofilas vuelvan a su estado estable, utilizaban los electrones de la fotólisis del agua. Aparecen, fíjense acá, lo que son las plastoquinonas y la plastocianina, que son moléculas carrier o transportadoras de electrones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El citocromo B6F lo que va a hacer es oxidar a esta plastoquinona y va a transferir, fíjense en esta oxidación, va a transferir protones del estroma al lumen, ¿sí? Y los electrones los va a transferir a la plastocianina, que está acá. Y de ahí, la plastocianina los va a ceder hacia al fotosistema 1. ¿Qué pasa cuando llegan estos electrones? Fíjense que acá van a llegar los electrones que vienen del fotosistema 2, pero a su vez también dijimos que el fotosistema 1 también tiene la capacidad de también recibir la luz en la longitud de onda del 700, y también va a pasar lo mismo, que se va a excitar y va a transmitir los electrones. ¿Dónde reponen? O sea, ¿cómo se estabiliza esta clorofila? Se va a estabilizar recibiendo los electrones que vienen del fotosistema 2. ¿Sí? En este caso, quien proveía los electrones era el agua; en el caso del fotosistema 1, quien le provee los electrones para volver a estabilizar esa molécula de clorofila es los electrones que vienen del fotosistema 2. ¿Qué es lo que ocurre acá? En el fotosistema 1 se va a reducir el NAD-fosfato a NAD-PH en el estroma, gracias a la acción de ¿quién? De la ferredoxina y de la flavoproteína ferredoxina NAD-PH reductasa. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos nuestro primer producto, ya teníamos el oxígeno como primer producto, tenemos el NAD-P reducido, el NAD-PH, y lo último que nos falta ver es cómo se produce la formación de nuestro último producto, que es el ATP, y entonces lo que ocurre en esta parte es la fosforilación. Acá yo les puse que es la fosforilación no cíclica. ¿Qué tenemos? Que la ATP sintasa, ¿sí? Que es una proteína que está en la membrana, va a utilizar este gradiente de electrones y de protones para la síntesis de ATP. Entonces, fíjense, utilizan estos ATP y forma, a partir de ADP más fósforo inorgánico, va a formar el ATP. También tenemos lo que se conoce como flujo cíclico de electrones, que es la fosforilación cíclica. Es decir, en este caso va a involucrar solo al fotosistema 1, involucra la cadena de transporte de electrones, fíjense, hay una producción de ATP, pero no va a haber liberación de oxígeno ni producción de NADPH. En el flujo lineal de electrones, ¿qué teníamos? Hay una translocación de 4 protones por cada 2 electrones, transferidos desde el agua al NADP, y se va a producir un ATP por cada 2 electrones. Mientras que en el flujo cíclico, fíjense que hay una mayor translocación. ¿Por qué? Porque hay 6 protones por cada 2 electrones transferidos, pero no se produce ni no se reduce el NAD-fosfato, ni se obtiene oxígeno. Y se van a producir 2 ATP por cada 2 electrones. La fosforilación cíclica, es importante tanto para el equilibrio y la homeostasis global de la fotosíntesis en sus 2 fases, ya que el ciclo de Calvin para la fijación de dióxido de carbono requiere 3 moléculas de ATP por cada 2 NAD-fosfatos reducidos. Y también vamos a ver que es importante para la disipación de energía, evitando la formación de especies reactivas de oxígeno, las que se conoce como ROS, que lo vamos a ver ahora al final de esta clase. Entonces, tanto el flujo cíclico como el flujo no cíclico, o sea, la fosforilación cíclica como la no cíclica, son muy importantes para la obtención, para que esté balanceado el ciclo de Calvin.
Esto acá está esquematizado, como habíamos visto hace rato, cómo es el flujo, cómo es la fosforilación cíclica o flujo cíclico de electrones. Entonces fíjense que decíamos que no se va a producir oxígeno y que tampoco se va a producir se va a reducir el nadfosfato. ¿Sí? Esto es cómo es la fosforilación cíclica. Y la cadena de transporte de electrones va a generar la fuerza motriz para que se produzca la producción de ATP. Bueno, si pasamos a la segunda, al segundo conjunto o a la segunda etapa de la fotosíntesis, que dijimos que se llama también etapa bioquímica, y antiguamente se llamaba fase oscura. Ahora vamos a ver por qué no es fase oscura, o sea, no dependiente de la luz, porque vamos a ver cómo sí depende también de la presencia de luz. Entonces dijimos que en esta segunda etapa vamos a tener todas las reacciones del carbono, y dijimos que va a ocurrir en el estroma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A través del ciclo de Calvin-Benson, el ATP y el NADPH se utilizan para fijar el dióxido de carbono. Entonces acá tenemos cómo es con más detalle el ciclo de Calvin-Benson. Involucra 3 fases. Tenemos la fase de la fijación del dióxido de carbono, de carboxilación, del aceptor del dióxido de carbono, que es la ribulosa 1,5-bifosfato, que va a dar origen a 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Vamos a tener una segunda etapa o fase, que es la fase de reducción, donde el 3-fosfoglicerato va a originar el gliceraldehído 3-fosfato, y que después posteriormente va a obtenerse la glucosa como producto final. Y vamos a tener una tercera fase, que es la fase de regeneración, donde se va a volver a regenerar la ribulosa 1,5-bifosfato a partir del gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Entonces volvemos a tener la ribulosa 1,5-bifosfato. Este proceso, el proceso de fijación, es sumamente importante, y la enzima que interviene es la rubisco. Entonces, ¿cómo está regulado este ciclo de Calvin-Benson, o la fijación de carbono? Primero va a estar regulado por la concentración y la actividad de las enzimas que intervengan en el ciclo, y estas enzimas van a estar reguladas tanto por la expresión de genes que van a sintetizar esas enzimas, o sea, hay un control genético a largo plazo, pero también a corto plazo vamos a ver que va a estar controlado por la transformación de enlaces covalentes, o sea, reducción de disulfuros y la carbamilación de grupos aminos, y la modificación de interacciones no covalentes, como la unión de metabolitos o cambios en la composición del medio celular, por ejemplo, del pH. Entonces, recién decíamos que antiguamente se conocía a las reacciones de fijación de dióxido de carbono como la fase oscura, y en realidad lo que se vio, se comprobó, es que en realidad la luz es muy importante para el ciclo de Calvin. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una hoja pasa, por ejemplo, de la oscuridad a la luz, la fijación del dióxido de carbono no comienza inmediatamente, ¿sí? Entonces, durante los primeros minutos de iluminación, la tasa de fotosíntesis empieza a crecer. ¿Y esto a qué se debe? Primero, porque hay enzimas del ciclo de Calvin que son activadas por la luz. Por eso es que no podemos decir que es una fase que ocurre en oscuridad, porque estas enzimas que intervienen van a ser activadas por la luz. Y al principio, las triosafosfatos del estroma y el dióxido de carbono asimilado son utilizados fuertemente en la regeneración de los intermediarios del ciclo de Calvin, que en oscuridad estaban muy bajos. Es decir, por eso es que al principio hay primero se tienen que activar las enzimas del ciclo de Calvin, y además hay toda una regeneración de estos intermediarios y para que comience la tasa de fotosíntesis a aumentar. Estas enzimas del ciclo de Calvin, que están activadas por la luz, son la rubisco, la fructosa 1,6-bifosfato-fosfatasa, la pseudotulosa 1,7-bifosfato-fosfatasa, la ribulosa 5-fosfatoquinasa y la NADP gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa.
Fíjense acá cómo nosotros en este gráfico tenemos la actividad de estas enzimas en función de la irradiancia y vemos cómo a medida que aumenta la irradiancia va aumentando la actividad de estas enzimas. Estas las enzimas, la 2, la de la fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa, la pseudoctulosa y la NAD-P-gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, tienen puentes disulfuro. Entonces de noche están inactivas por oxidación de estos grupos disulfuros, como dijimos recién, y de día lo que se hacen se reducen y se activan. Algo que también es muy importante, entonces, que tenemos que tener presente, es que la ribulosa, la rubisco, perdón, no discrimina entre el dióxido de carbono y el oxígeno, por lo que es entonces capaz de catalizar tanto la carboxilación como la oxigenación de la rubisco, ¿sí? Entonces fíjense que entonces la rubisco, como en su función de carboxilasa, que interviene en la incorporación de dióxido de carbono, como recién vimos, entonces nosotros teníamos la ribulosa 1,5-bifosfato que con la acción de la rubisco fijaba el dióxido de carbono y teníamos como producto el fosfoglicerato, bueno, más protones. Este fosfoglicerato es el que obviamente está en el ciclo de Calvin. Ahora, ¿qué pasa cuando la rubisco tiene una función oxigenasa? Lo que hace es incorporar dióxido de carbono. Y entonces, esta ribulosa 1,5-bifosfato, por acción de la rubisco, va a fijar oxígeno y vamos a obtener dos productos. Fosfoglicerato, pero también fosfoglicolato. Este fosfoglicerato es el que va a seguir en el ciclo de Calvin y el fosfoglicolato es lo que va a intervenir en lo que conocemos como la fotorrespiración. ¿Qué es la fotorrespiración? Entonces, una serie de reacciones que van a involucrar tres organelos, el cloroplasto, los peroxisomas y las mitocondrias. ¿Qué pasa? Básicamente los carbonos del 2-fosfoglicolato, que dijimos que era un producto por la fijación de dióxido de carbono por parte de la rubisco, van a dar lugar a a fosfoglicerato, que va a entrar en el ciclo de Calvin, y en estas reacciones, ¿qué es lo que tiene? Se consume ATP y NAD-fosfato, porque es una respiración. Entonces, fíjense acá, nosotros teníamos nuestra ribulosa 1,5-bifosfato, que va, por acción de la rubisco, va a fijar dióxido de carbono, vamos a tener el glicolato, este glicolato va a entrar a los peroxisomas, se van a formar glicina, la glicina va a entrar a la mitocondria, va a formar serinas, ¿sí? Estas serinas van a volver a entrar a los peroxisomas, acá va a haber un consumo de NADH, y se va a formar el glicerato, que va a entrar nuevamente al cloroplasto, con consumo de ATP, va a dar los fosfogliceratos, ¿sí? que van a entrar al ciclo de Calvin. Entonces, bueno, el ATP y la ferredoxina reducida para reponer el poder reductor consumido, ¿sí? Por este NADH, son provistos por la etapa fotoquímica y tenemos que dos moléculas de fosfoglicolato que resultan de la oxigenación de la ribulosa 1,5-bifosfato se van a convertir en una molécula de 3-fosfoglicerato y una de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que, al fijar oxígeno, vamos a tener, como resultado de esta fotorrespiración, vamos a tener dióxido de carbono, ¿sí? Y vamos a tener nuevamente estos fosfogliceratos que van a ser utilizados en el ciclo de Calvin, pero con gasto de ATP. Sin embargo, aun cuando esta vía, esta fotorrespiración, lo que va a hacer es, digamos, utilizar, va a perder dióxido de carbono, fíjense, ¿sí? Como resultado, como producto, es la pérdida del dióxido de carbono, se logra recuperar el 75% del carbono perdido, aun cuando se produzca la oxigenación. Entonces, el balance entre las actividades carboxilasa y oxigenasa de la rubisco, ¿de qué depende? ¿Sí? De que actúe como carboxilasa o que actúe como oxigenasa la rubisco. Va a depender primero de las propiedades cinéticas de la rubisco, que son inherentes a la planta, o sea, de la cinética de esta enzima.
va a depender de las concentraciones de dióxido de carbono y de oxígeno en el ambiente, porque si hay más oxígeno, entonces va a estar favorecida que la rubisco actúe como oxigenasa más que como carboxilasa, y bueno, lo opuesto si hay mayor concentración de dióxido de carbono, y también va a depender de la temperatura. Fíjense que a mayores temperaturas se van a modificar las propiedades cinéticas de la rubisco, como de todas las enzimas, y va a incrementar la tasa de oxigenación más que la de carboxilación. O sea, a mayor temperatura va a haber más fotorrespiración. Mientras que, y también las concentraciones por aumento de la temperatura van a bajar la concentración de dióxido de carbono en una solución en equilibrio con el aire, entonces se va a favorecer más la concentración de oxígeno y por lo tanto la función oxigenasa de la rubisco. ¿Qué se sabe? O sea, ¿cuál es la función biológica que tiene la fotorrespiración? Primero, lo que se menciona es que podría no tenerla, porque la rubisco, a lo largo de la historia evolutiva, evolucionó en condiciones de altas concentraciones de dióxido de carbono, y entonces en ese escenario la actividad oxigenasa no habría sido importante. Que en las plantas C3 protege, vamos a verlo al final de esta clase, cómo protege a las plantas de la fotooxidación o de la fotoinhibición, y lo que hace es evita el daño del aparato fotosintético cuando hay un exceso de luz. Lo que hace es disipar ese exceso de ATP y de las sustancias reactivas de oxígeno, de las especies reactivas de oxígeno que producen el daño. Entonces esto lo vamos a ver al final. Se produce, como recién dijimos, una recuperación del 75% del dióxido perdido, es decir, que la fotorrespiración no es que se consume ese dióxido de carbono, sino que se puede recuperar hasta el 75%, aún cuando esté ocurriendo la fotorrespiración. Y vamos a ver que es muy importante en situaciones de alta irradiancia y de baja concentración de dióxido de carbono intercelular. Por ejemplo, cuando hay cierre de estomas por estrés hídrico o de alta temperatura o por salinidad, la fotorrespiración es muy importante en esta situación. Y bueno, otras posibilidades actualmente están siendo evaluadas, por ejemplo, los posibles efectos sobre la asimilación de nitrato. Entonces, si nosotros miramos, ya vimos cómo es la fotosíntesis, o sea, cuáles son todas estas reacciones que van a depender de la luz, y cuáles son los productos, y después cuáles son todas las reacciones, el segundo conjunto, cuáles son las reacciones de fijación de carbono, y cuáles son sus productos. Si nosotros miráramos la tasa fotosintética en su totalidad, en su conjunto, vamos a ver que va a variar o puede estar afectada por factores internos y por factores externos. Factores internos, podemos pensar en todo lo que es la anatomía y la orientación de las hojas. Podemos pensar también, o sea, ¿qué es lo que tenemos que pensar cuando digamos internamente, cuáles son los factores que van a afectar a la fotosíntesis a nivel de la planta? Todo aquello que va a afectar a estas dos etapas que estuvimos viendo, ¿sí? Y obviamente también a la apertura de estomas, por donde dijimos que por donde se incorpora el dióxido de carbono. Entonces tenemos la anatomía y la orientación de las hojas, el contenido de pigmentos, también puede ser la edad de la planta. Mientras que en los factores externos tenemos la luz, fundamentalmente, tanto la cantidad como la calidad, la concentración de dióxido de carbono, obviamente, la temperatura, y también todo lo que es relacionado al agua, relacionado con la humedad relativa del ambiente y la humedad del suelo, ¿sí? Acuérdense que todo esto, como habíamos visto cuando estudiamos agua, está relacionado con el control estomático. Recién, antes de empezar la clase, habíamos mencionado cómo todo lo que controle, todos aquellos factores que afecten la apertura y cierre de estoma, obviamente van a estar afectando la tasa fotosintética. Entonces veamos algunos ejemplos de lo que estuvimos recién mencionando como factores internos. Fíjense, acá tenemos la distribución espectral de la luz, y entonces tenemos la irradianza, por ejemplo, en lugares abiertos y en lugares dentro del dosel vegetal. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Fíjense, acá está las longitudes de onda del rojo lejano. Entonces lo que nosotros podemos ver es que dependiendo
de cómo sea el ambiente donde se encuentren esas plantas, van a tener distintas longitudes de ondas que van a poder ser absorbidas y por lo tanto van a estar involucradas en el proceso fotosintético. Fíjense cómo es en un lugar abierto a cómo es en un lugar cerrado, y ahora también vamos a ver cómo hay plantas que están adaptadas a vivir en estas condiciones donde la irradiancia es menor. Fíjense en cuanto acá a la anatomía de la hoja, esto ustedes lo tienen en el libro, y entonces acá tenemos cómo es la anatomía de una hoja de una planta de sol, o sea, que está en lugares abiertos, y entonces cómo es, por ejemplo, miren acá cómo es el parénquima en empalizada, y miren cómo es la anatomía de una hoja que está en sombra, ¿sí? Cómo es la distribución de lo que sería el parénquima esponjoso, fíjense que casi no tiene parénquima en empalizada, o es una sola capita de célula. Entonces, cómo sea la anatomía, cómo estén distribuidos esos cloroplastos, qué cantidad de cloroplastos, de pigmentos, como recién decíamos, cuántos espacios aéreos que también van a ser de refracción de la luz, cómo es esa epidermis, que la epidermis en realidad es transparente y está actuando también como para la refracción de la luz. O sea, estas características, por eso les decíamos que era importante que también vayan repasando a medida que vamos avanzando lo que vieron en botánica, cuáles son las características de estas células que van a ir conformando esta hoja, estos tejidos y estas hojas, van a afectar fuertemente a la fotosíntesis. Con respecto a la orientación de las hojas, miren acá, cómo, por ejemplo, acá nos está mostrando cómo la dirección de la luz viene así, entonces cómo la disposición, cómo estén dispuestas estas hojas, va a hacer que esas hojas puedan recibir mayor o menor luz. Igual piensen cómo es la distribución de las hojas en una misma planta, cómo reciben las hojas superiores mayor intensidad de luz que las hojas inferiores, que en principio están sombreadas, y entonces ahí puede haber un desbalance de fotosíntesis, ¿sí? Donde las hojas inferiores gasten más carbono respirando que lo que están fijando por fotosíntesis. Igual, acá también cuando hablamos de orientación de las hojas hay que tener presente las plantas vecinas y cómo reflejan, las plantas vecinas cómo reflejan más en el rojo lejano. Y acá por último les muestro cómo es este esquemita que lo habíamos visto al principio de la resistencia también a la difusión de oxígeno. Entonces dijimos cómo la fotosíntesis va a estar afectada por todo aquello que regule o que modifique la apertura y los cierres de estomas. Así como cuando nosotros veíamos la pérdida de agua por transpiración, la pérdida de agua de manera de vapor de agua por la transpiración, y veíamos todas las resistencias que tenía que vencer ese flujo de vapor de agua para poder salir a la atmósfera, en este caso es la inversa, o sea, también la incorporación de dióxido de carbono va a tener asociada una serie de resistencias a nivel de los estomas, a nivel de los espacios aéreos y ya a nivel celular, para que entre a la célula. También va a tener una serie de resistencias, las cuales tiene que vencer para que el dióxido de carbono pueda ser finalmente fijado. Entonces, miremos dentro de los factores externos cuáles son los que mencionamos. La luz, por supuesto, es fundamental, ¿sí? Porque dijimos que no puede ocurrir fotosíntesis si no hay presencia de luz, y entonces acá tenemos representado la tasa fotosintética en función del flujo de luz por unidad de tiempo y de área. Fíjense que está planteado para dos situaciones, una situación donde hay un alto nivel de dióxido de carbono y uno menor. ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos dividir a estas curvas en tres rangos. Fíjense que tenemos un primer rango con bajos flujos de luz, donde la tasa de fotosíntesis está limitada básicamente ¿por quién? Por la luz. Es decir, a medida que aumenta este flujo, va a aumentar la tasa de fotosíntesis. Entonces, esta primera etapa, con bajos flujos de luz, la fotosíntesis está fuertemente limitada por la luz. Pero fíjense que no va a afectar en este rango la concentración de dióxido de carbono. O sea, para estas dos situaciones tienen la misma tasa de fotosíntesis o la misma dinámica. Aparece un segundo rango
que es a rangos intermedios, si se quiere, donde el flujo, donde la fotosíntesis va a estar limitada simultáneamente tanto por el flujo, ¿sí?, como por el nivel de dióxido de carbono que haya en los cloroplastos. Entonces, fíjense que acá sí se separan, y entonces cuando hay mayor dióxido de carbono, es mayor la tasa fotosintética, que en este caso, donde los niveles de oxígeno son menores. Y tenemos un tercer rango, donde la luz, o sea, donde la tasa fotosintética está ya saturada. Fíjense que aun cuando nosotros sigamos aumentando el flujo de luz, no aumenta la tasa de fotosíntesis, acá se hace constante. O sea, no, en este caso, lo que va a estar entonces limitando la fotosíntesis va a ser la disponibilidad de dióxido de carbono. Fíjense que cuando hay más dióxido de carbono va a haber más fotosíntesis que cuando hay menos dióxido de carbono. En estos casos, ya todo el sistema fotosintético está saturado, ¿sí? Entonces, por más que aumente el flujo de luz, ya no hay capacidad para poder realizar las reacciones dependientes de la luz. En estos casos, todo el sistema fotosintético está saturado. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Fíjense, acá tenemos nuevamente en el eje de la Y la fotosíntesis en función de la presión parcial de dióxido de carbono, y entonces, miren, fíjense que el patrón es similar. Vamos a tener que con bajas concentraciones de dióxido de carbono, la fotosíntesis va a aumentar, ¿sí? Y entonces en esta parte, en este primer rango, la fotosíntesis va a estar limitada por la concentración de dióxido de carbono. Mayor concentración de carbono, mayor la tasa fotosintética. Y básicamente está limitada por la acción de ¿quién? De la rubisco, por la actividad carboxilasa de la rubisco, ¿sí?, de fijar dióxido de carbono. En esta segunda parte o rango, lo que vemos es que va a estar limitado, ¿sí?, fíjense que acá, por más que aumente la concentración de dióxido de carbono, ya no aumenta la fotosíntesis. ¿Y esto a qué se debe? A que va a estar limitado por la regeneración de la rubisco. O sea, en la medida en que no se vuelva a regenerar la rubisco, no se puede fijar más dióxido de carbono. Entonces, fíjense que acá lo que también nos aclara es que la etapa fotoquímica puede limitar la producción de ATP y de NADPH necesarios para las reacciones posteriores de la carboxilación. Acá tenemos, hace rato habíamos visto cómo cambiaba la tasa fotosintética en función del flujo de luz para dos condiciones de concentración de dióxido de carbono. Acá lo tenemos representada a la tasa de fotosíntesis en función de la concentración de dióxido de carbono para dos niveles de irradiancia, uno más alto y uno más bajo. Fíjense que el patrón sigue siendo similar. De nuevo tenemos, acuérdense que estamos mirando concentración de dióxido de carbono, entonces tenemos una primera etapa o primer rango donde la fotosíntesis está limitada por la concentración de dióxido de carbono y no va a cambiar con la irradiancia. Un segundo rango en donde va a estar afectado por los dos, tanto por la concentración de dióxido de carbono, ¿sí?, como por la irradiancia. Fíjense que acá se separan las dos curvas. Y finalmente tenemos un tercer rango donde aun cuando aumentemos la concentración de dióxido de carbono, no aumenta la tasa fotosintética. Fíjense que se hace constante, y sí, lo que va a hacer que pueda aumentar o no esta tasa fotosintética es si hay mayor o menor nivel de irradiancia. Con relación a la temperatura, fíjense, acá tenemos dióxido de carbono asimilado en función de las temperaturas, y hace rato yo les había mencionado qué es lo que tenemos. Tenemos dos curvas. Una, donde tenemos a concentraciones de dióxido de carbono ambientales, y fíjense cómo es esta dinámica, ¿sí?, donde parecería ser, no parece, es menor, digamos, esta fijación de dióxido de carbono a bajas temperaturas, va a aumentar, ¿sí?, más o menos hasta un rango óptimo, que podríamos decir que está alrededor de los 30 o de los 25, entre 25 y les diría 32 o 35 grados, es el óptimo, ¿sí?, de fijación, o sea, donde es mayor la fijación de dióxido de carbono, y después a medida que aumenta la temperatura empieza a disminuir.
una de las cosas que tenemos que, y fíjense en la segunda curva, ¿qué es lo que tenemos? Cuando tenemos dióxido de carbono saturante, o sea, donde hay mayor concentración de dióxido de carbono que el ambiental, fíjense que el patrón es similar, nada más que un poco más marcado, donde tenemos que a bajas temperaturas es menor la concentración de dióxido de carbono, a altas temperaturas lo mismo, y tenemos un rango óptimo de donde la fijación de dióxido de carbono es mayor. Hace rato habíamos dicho que las temperaturas, ¿se acuerdan cómo afectaban a la rubisco? Dijimos que afectan primero a la cinética de la rubisco como toda enzima, y esto en realidad aplica para todas las enzimas, ¿no? Y para todas las proteínas. Ustedes saben cómo a bajas temperaturas hay inactividad de esas enzimas, y a altas temperaturas hay una desnaturalización de esas proteínas, hay desnaturalización de las membranas, ¿sí? Por efecto de las altas temperaturas. Entonces, sabemos que las temperaturas, altas temperaturas, van entonces a modificar esa cinética, en este caso de la rubisco, y va a aumentar bueno, la tasa de oxigenación, más la de oxigenación que la de carboxilación. Y también teníamos que a bajas concentraciones de dióxido de carbono, en una solución en equilibrio con el aire, es más el oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, también va a estar favorecida más la oxigenación que la carboxilación. Bueno, habiendo terminado esto que es general de la fotosíntesis, nosotros ahí nos estamos refiriendo y vamos a ver cómo estamos hablando de lo que conocemos como plantas C3. Es decir, cuando nosotros decíamos nuestro primer producto es una molécula de 3 carbonos. Vamos a hablar ahora un poquito cómo existen otras plantas que tienen otras estrategias, ¿sí? Con relación a la concentración de dióxido de carbono, a los mecanismos de fijación de dióxido de carbono. Entonces hay dos conceptos importantes que tenemos que conocer. Uno es el de aclimatación y el otro es de adaptación. Sabemos que las plantas viven en ambientes con determinadas características y condiciones ambientales, condiciones y recursos, y su fisiología puede estar más o menos ajustada a esos ambientes. Cuando nosotros nos referimos a aclimatación, nos estamos refiriendo a un conjunto de cambios que se producen en un individuo en respuesta al ambiente, ¿sí? Que van a hacer que mejoren su ajuste a dicho ambiente. O sea, son cambios, son ajustes fisiológicos y morfológicos a corto plazo. En un ejemplo común que yo les podría dar es decir, por ejemplo, si nosotros estamos en un ambiente cálido y pasamos a un ambiente frío, y entonces hay todo un ajuste, ¿sí? Fisiológico nuestro que hace que nos aclimatemos a la nueva condición ambiental. Eso es aclimatación, son estos ajustes fisiológicos y morfológicos a corto plazo. No todos los individuos pueden aclimatarse, o sea, puede haber individuos que sí se aclimaten a las nuevas condiciones y otros que no y terminen muriendo. Cuando hablamos de adaptación, hablamos de tiempos, de un factor evolutivo, ¿sí? Ya hablamos de cosas que han ocurrido a lo largo de la historia evolutiva, que nos referimos a un conjunto de características de una población, ¿sí? O de una especie, que definen el grado de ajuste a un determinado ambiente. Pero acá ya estamos hablando de muchas generaciones, estamos hablando, por ejemplo, también de que hayan ocurrido los factores evolutivos, como pueden ser las mutaciones en el ADN, ¿sí? Entonces, esto está codificado genéticamente. La aclimatación, o sea, la característica que a un individuo le permita ajustarse o no, también están codificados genéticamente, pero cuando hablamos de aclimatación son ajustes cortos, a corto plazo. Mientras cuando hablamos de adaptación ya estamos hablando de características que se han fijado, ¿sí? A lo largo de varias generaciones. Entonces, miremos cuáles son esas adaptaciones con relación a los mecanismos de concentración de dióxido de carbono, y acá van a aparecer lo que nosotros conocemos como las plantas C4, ¿sí? Entonces, este mecanismo de fijación de la C4, entonces dice que la fotosíntesis de C4 está presente en 7.500 especies de plantas con flores, o sea, el 100% de las plantas terrestres tienen este mecanismo de fijación de dióxido de carbono, está constituida por las gramíneas, ¿sí? Poáceas, ciperáceas, también tenemos endicotiledonias. El mecanismo C4, sí, hay mecanismos intermedios, vamos a ver que también hay algunas plantas, esto lo pueden leer en el libro, como hay algunas plantas que tienen mecanismos intermedios entre una C3 y una C4,
surgió en forma independiente en 19 familias diferentes, al comenzar a bajar los niveles de dióxido de carbono hace unos 35 millones de años. La transición de las plantas C3, o sea, de la fijación de una molécula de carbono 3 a una fijación del carbono en una molécula de 4 carbonos, implicó cambios enzimáticos y anatómicos que posiblemente ocurrieron en distintas etapas. Y existen, bueno, especies con solo uno de estos cambios. Participan dos tipos de células, vamos a ver, que son las células del mesófilo y las células de la vaina parenquimática, y la fijación primaria del dióxido de carbono la realiza la PEP carboxilasa. Y va a implicar, esta fijación va a implicar gastos de ATP para concentrar el dióxido de carbono alrededor de la rubisco. Entonces las plantas C4 concentran dióxido de carbono con gasto de energía y están adaptadas sobre todo a sitios con alta irradianza, alta temperatura y alta demanda de agua. Entonces acá de nuevo deberíamos repasar cómo es la anatomía de una hoja de una planta C4 y de una C3. Fíjense acá está el comparativo, tenemos la epidermis, el parénquima empalizada, los haces vasculares y el parénquima esponjoso. Acá tenemos, bueno, cómo están distribuidos los cloroplastos. Fíjense cómo en una planta C4, en una gramínea básicamente, tenemos la epidermis, ya tenemos el mesófilo, los haces vasculares, y acá alrededor de los haces vasculares es donde aparecen las células de la vaina. Acá tienen un esquema, cómo son las células del mesófilo, una planta C4 y las células de la vaina, y cuáles son las características que tienen cada una de ellas, ¿sí? Cómo son el tamaño de los cloroplastos, si tienen más acumulación de almidón, si tienen abundantes lamelas o no. Entonces miremos cómo es el esquema general de este mecanismo de fijación de dióxido de carbono en el metabolismo C4. Las plantas que tienen este tipo de metabolismo, o sea, la fijación ocurre en 4 fases. Primero tenemos una fase de asimilación de dióxido de carbono en las células del mesófilo y se forma un ácido de 4 carbonos, a diferencia de lo que veíamos en la C3, ¿sí? Donde el dióxido de carbono se fijaba en una molécula de 3 carbonos, ahora vamos a tener que se fija en una molécula de 4 carbonos. ¿Qué va a hacer? Esto va a ocurrir gracias a la enzima de la PEP carboxilasa. Luego lo que va a ocurrir, ¿sí? Que es el malato, vamos a ver que es la molécula de 4 carbonos, el malato, va a haber un transporte por difusión hacia las células de la vaina. Fíjense que entonces la primera fijación del dióxido de carbono atmosférico va a ocurrir en las células del mesófilo por acción de la PEP carboxilasa, se va a formar un compuesto de 4 carbonos, el cual va a difundir hacia las células de la vaina. En las células de la vaina va a ocurrir la descarboxilación de estos ácidos en los cloroplastos de las células de la vaina y se va a regenerar el dióxido de carbono, que es el que va a ser fijado por la rubisco en el ciclo de Calvin. Entonces acá tenemos, entra las células de la vaina y en el cloroplasto lo que ocurre es la descarboxilación de este compuesto de 4 carbonos, se vuelve a obtener el dióxido de carbono, ¿sí? Volvemos a obtener una molécula de 3 carbonos, que es la que va, ¿sí? va a volver a las células del mesófilo como sustrato, ¿sí? Para que se pueda producir la carboxilación, y este dióxido de carbono es el que va a entrar en el ciclo de Krebs, el ciclo de Calvin. Entonces tenemos que la PEP fija el dióxido de carbono de manera efectiva, incluso ¿cuál es la ventaja? Que esto ocurre aún cuando el dióxido de carbono interno es bajo, lo que significa que las plantas de carbono 4 a menudo tienen una ventaja sobre la C3 cuando, por ejemplo, el agua es limitante y entonces están cerrados los estomas, entonces aún con bajas concentraciones de dióxido de carbono, las plantas C4 pueden fijar dióxido de carbono. Bueno, acá simplemente, esto lo pueden ver en el libro, como es, o sea, como la parte bioquímica, ¿sí? Qué es lo que ocurre, cómo se fija el dióxido de carbono, cómo se forma esta molécula que yo les decía, el malato, cómo el malato va a entrar entonces a las células de la vaina, y cómo se va a originar el dióxido de carbono, que es el que va a producir, el que va a entrar al ciclo de Calvin, y cómo se vuelve a obtener, fíjense, piruvato, bueno, y cómo vuelve
a la célula del mesófilo. Y acá, como habíamos dicho, fíjense que hay gasto de energía, ¿sí? O sea, para que ocurra la fijación de dióxido de carbono en las plantas C4 o las que tienen este tipo de metabolismo, hay un gasto de energía. Entonces, comparemos entonces esta fotosíntesis entre una C4 y una C3. La fotosíntesis de la C4 es ventajosa, ¿dónde? En regiones que son secas, ¿sí? Donde los estomas están cerrados, con altas temperaturas y con altas irradiancias. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un esquema, una figura donde nos muestra la fotosíntesis en función de la irradiancia, y entonces fíjense que está planteado para dos temperaturas, a menor temperatura y a mayor temperatura. Uno podría pensar, fíjense que siempre tenemos este esquema, donde cuando a baja irradiancia, la fotosíntesis está fuertemente dependiendo del flujo de luz, de la irradiancia, ¿sí? Cómo aumenta, y después tienen una parte, un rango, donde está saturada la fotosíntesis, y fíjense que es igual para las dos, tipos de plantas, para las plantas C3 como para las plantas C4. ¿Qué podemos ver comparado en forma general? Que cuando es menor la temperatura, la tasa de fotosíntesis es menor para los dos tipos de plantas, mientras que cuando es mayor la temperatura, acuérdense que habíamos dicho que más o menos a 35 grados estaba el óptimo de la cinética de la rubisco, o de cualquier enzima, de la PEP también, entonces fíjense cómo cuando aumenta la temperatura es mayor la tasa de fotosíntesis comparada acá. ¿Qué pasa acá? Entonces ahora analicemos, habiendo visto cómo son estos dos patrones en general, cómo afectan la temperatura, miremos qué es lo que pasa acá. En las plantas C3 ¿qué pasa? Tienen una ligera ventaja, fíjense, a bajas temperaturas respecto de la C4, ¿sí? Tienen una ligera ventaja a temperaturas bajas o frías, porque, bueno, tenemos los pasos de la carboxilación adicionales de la C4 que requieren energía. Es decir, ¿qué dijimos que les pasaban a la C4? Dijimos que requieren energía, ¿sí? Para la fijación de dióxido de carbono. Entonces, cuando tenemos menor temperatura, ¿sí? Va a estar más afectada en la C4 porque no tienen, ¿sí? O sea, va a ser menor la respiración, va a haber menos producción de ATP, y por lo tanto vamos a tener que las C4 a bajas temperaturas están más afectadas que las plantas C3, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa a altas temperaturas? Acá, ¿qué es lo que aparece? La fotorrespiración. Entonces, debido a que la fotorrespiración aumenta con la temperatura, las plantas C4 tienen la ventaja de poder tener mayor fotosíntesis a temperaturas más altas. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que la fotorrespiración habíamos dicho que estaba asociada a la capacidad que tenía la rubisco de fijar oxígeno o dióxido de carbono, y esto lo habíamos visto fundamentalmente en las plantas C3, mientras que en la C4 la fijación del dióxido de carbono la hace la PEP, carboxilasa. Entonces, a altas temperaturas habíamos dicho que se favorecía la fotorrespiración, entonces estas plantas van a estar fotorrespirando, o sea, van a estar perdiendo más dióxido de carbono, ¿sí? O sea, y comparado con las plantas C4 que no van a estar fotorrespirando porque la fijación básicamente del dióxido de carbono va a estar mediada en primera instancia por la PEP carboxilasa. Acá que también nos aclara que debido a la fijación de carbono en las plantas C4 no está limitada por carbono, pueden aprovechar, bueno, las altas intensidades de luz. En este caso la fotosíntesis de la C4 no está saturada, bueno, a plena luz, pero igualmente acá después debería saturarse, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo también es que como acá la C4 no está limitada por el dióxido de carbono, ¿sí? Pueden aprovechar más las intensidades de luz respecto de la C3. Esto es complejo, lo tienen que mirar detenidamente caso por caso y volver a integrar, porque en este caso lo que estamos viendo, estamos mirando, pensando qué es lo que pasa con el dióxido de carbono, quiénes son las que están interviniendo y cómo entonces varía esa cinética de esas enzimas que están interviniendo, cómo afecta la temperatura y cómo afecta la irradiancia.
¿Qué pasa, por ejemplo, acá, donde tenemos en función, recién la teníamos en función, la comparación entre una planta C3 y una planta C4, en función de la irradiancia, y teníamos para dos temperaturas. Fíjense acá cómo es la fotosíntesis en función, en relación a la concentración de dióxido de carbono ambiental o a la presión parcial de dióxido de carbono interna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que a bajas concentraciones de dióxido de carbono, fíjense, habíamos ya dicho que las plantas C4 tenían ventaja cuando había baja concentración. Fíjense que el patrón es el mismo, ¿sí? Sea que estemos considerando la concentración de dióxido de carbono del ambiente o la interna. Tenemos inicialmente que las plantas C4 tienen mayor tasa fotosintética a su plató, digamos, antes que las plantas C3. ¿Sí? Y habíamos dicho entonces que gracias al mecanismo de concentración de dióxido de carbono, ante una misma concentración de dióxido de carbono en el ambiente, las plantas C4 pueden mantener concentraciones altas de dióxido de carbono en el entorno del arrubisco con un grado de apertura estomática menor que el de la C3. Nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que tener presente acá cuando estamos comparando C3 y C4? ¿Cuál es el mecanismo de fijación de dióxido de carbono? Recordemos, la planta C3, el mecanismo es la rubisco. O sea, quien interviene en la fijación de dióxido de carbono es la rubisco. Y entonces tenemos que pensar qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Con relación a la rubisco, mientras que en la C4, la primera, la enzima que interviene en la fijación es la PEP carboxilasa. Entonces, cuando hay poca concentración de dióxido de carbono, son más eficientes las plantas C4 porque pueden fijar, ¿sí?, ese dióxido de carbono que después, posteriormente en las células de la vaina, va a ser utilizada por la rubisco. Bueno, esto igualmente después hay que mirarlo con detenimiento. Léanlo bien del libro y cualquier cosa lo volvemos a ver en la consulta. ¿Qué pasa con la fotorrespiración? Fíjense acá qué es lo que tenemos. Tenemos nuevamente, la tasa de fotosíntesis en función de la temperatura de la hoja, y fíjense que hay bajo dos concentraciones de dióxido de carbono. Entonces, nuevamente que tenemos la fotorrespiración. Acuérdense que la fotorrespiración estaba asociada a esta capacidad de la rubisco de no discriminar entre el dióxido de carbono y el oxígeno, que actúe como carboxilasa o como oxigenasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que en general, que habíamos dicho, el patrón general que tenemos con relación a la temperatura, donde a bajas temperaturas es menor la tasa de fotosíntesis y a mayor temperatura también es menor, y hay un rango óptimo donde es mayor la tasa de fotosíntesis. ¿Qué es lo que pasa en este esquema cuando tenemos poco dióxido de carbono? La fotorrespiración va a aumentar a altas temperaturas, ¿sí? ¿Por qué? Por la selectividad de la rubisco, va a disminuir a altas temperaturas, esto es lo que ya habíamos visto, y la solubilidad relativa del dióxido de carbono en oxígeno va a disminuir. Entonces, al suprimir la fotorrespiración, la fotosíntesis de la C4 puede aumentar con el aumento de la temperatura. Fíjense que obviamente es hasta un cierto valor, después igualmente está afectada las enzimas por las altas temperaturas y toda la desnaturalización. Entonces, fuertemente acá vamos a tener un efecto de la fotorrespiración, ¿sí?, con el efecto que tiene la temperatura sobre la fotorrespiración, mientras que en la C4, ¿sí?, como lo primero que dijimos, esa fijación de dióxido de carbono no está mediada por la rubisco, vamos a tener mayor tasa de fotosíntesis, aún, como dijimos, con bajos niveles de dióxido de carbono. ¿Qué pasa cuando aumentamos la concentración de dióxido de carbono? Entonces la rubisco, que va a estar más actuando como carboxilasa que como oxigenasa, y entonces se va a suprimir la fotorrespiración, aumentando la concentración de dióxido de carbono, y entonces fíjense que la fotosíntesis de la C3 va a responder también al aumento de la temperatura como la de la C4. Fíjense que son bastante similares como responden. Bueno, el último mecanismo que nos queda ver es el mecanismo de concentración de las plantas CAM, de las plantas, el metabolismo ácido de las crasuláceas, comúnmente llamado,
que se encuentra en plantas de lugares cálidos y generalmente áridos, y entonces acá tenemos el ananá, los ágaves, los cactus, todas las que son las plantas suculentas, las orquídeas también. Lo que ocurre es la formación de ácidos C3 y C4, o sea, de carbono 4 y carbono 3, pero está separada en el tiempo y en el espacio, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos en la C4. Los estomas vamos a ver que se van a abrir durante la noche cuando la demanda atmosférica de agua es menor. O sea, ¿cuál es el compromiso que tiene una planta de zonas áridas o donde hay muy baja disponibilidad de agua, hay mucha temperatura y hay mucha irradiancia? Es que terminen muriendo por transpiración, o sea que todo el agua que puedan absorber se ha perdido de manera, en forma de vapor. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tienen estas plantas? ¿Cómo se han adaptado a estos ambientes? Lo que ha ocurrido es que tienen, primero toda una cuestión anatómica que ustedes la deberían repasar, es, por ejemplo, la reducción, miren acá en este cactus, es la reducción de hojas a espinas, y entonces la fotosíntesis la realizan los tallos. También están todo lo que son los estomas hundidos en la epidermis, ¿sí? O sea, hay toda una adaptación, hay adaptaciones morfológicas, ¿sí? Que les permite sobrevivir en estos ambientes y no perder agua. ¿Cuándo se abren los estomas? Se abren de noche, ¿sí? Cuando la demanda de agua es menor, ¿sí? O sea, de noche pueden perder agua, pero no tanto como para deshidratarse y morir. ¿Cómo es este mecanismo? Dijimos entonces que está separado espacial y temporalmente. De noche es cuando están abiertos los estomas, ¿sí? Y es donde cuando va a ingresar el dióxido, cuando se va a fijar el dióxido de carbono atmosférico. Fíjense que interviene también la PEP carboxilasa, se va a formar el oxalacetato, que también va a utilizar NADH, por acción de la deshidrogenasa málica NAD dependiente, y va a formar el malato. Nuevamente tenemos entonces nuestra primera, bueno, en realidad nuestra segunda molécula es de 4 carbonos, este es inestable, el oxalacetato, entonces se convierte rápidamente en malato, y este malato va a ser almacenado en la vacuola. ¿Sí? ¿De dónde se obtiene? Fíjense que para que actúe la PEP carboxilasa necesita el fosfenol piruvato, que va a provenir de la degradación del almidón, ¿sí? Y esto va a ocurrir en el cloroplasto. Entonces tenemos una separación espacial. En cuanto a lo temporal, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver que durante el día los estomas van a estar cerrados, como dijimos, para evitar la pérdida de agua, y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir durante el día? El ácido málico que estaba almacenado en las vacuolas va a salir el malato, y por acción de la enzima málica dependiente de NADP, va a escindir esa molécula de malato, de 4, va a pasar a producir dióxido de carbono, que es el que va a entrar, ¿sí?, al ciclo de Calvin, y va a obtener piruvato nuevamente, que va a entrar en la síntesis de almidón y es el que va a estar disponible para después nuevamente poder obtener el fosfenol piruvato, que va a ser el sustrato para la fijación del dióxido de carbono. Entonces lo que podemos ver en las plantas CAM es que hay como decíamos recién, hay bueno, no me está saliendo la palabra, hay un desfasaje temporal y espacial. Espacial porque actúa el cloroplastos y las vacuolas, y temporal por relacionado a los estomas si están abiertos de día o de noche. Bueno, por último, ¿qué vamos a ver? Nuestra última adaptación y aclimatación a lo que son los niveles de irradiancia. Y acá tenemos lo que conocemos nosotros como plantas de sol y plantas de sombra. Fíjense cómo es la anatomía de una planta de sol y una planta de sombra. Con relación a las hojas, son hojas pequeñas con gran densidad de estomas, mientras que las de sombra son hojas grandes con poca densidad de estomas. Tienen, si uno mira cómo es el corte transversal de la hoja, cómo es el parénquima, ¿sí?, esponjoso, y el parénquima en espalizadas son gruesos, mientras que las plantas de sombra son muy finos, cómo son los cloroplastos. ¿Sí? Entonces tienen distintas características morfológicas y anatómicas las plantas de sol de las plantas de sombra. ¿Qué pasa cuando nosotros
si queremos ver si esas plantas se aclimatan a un cambio, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en una planta de sol, por ejemplo, en un bosque, son las grandes plantas que con grandes, con grande cubierta vegetal, que, que tienen mayor altura y son las que captan la luz. ¿Cuáles son las plantas de sombra? Aquellas que están presentes en el sotobosque, en la parte inferior. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ocurre una tala o si muere algún árbol y se abre lo que se conoce como un gap, como un espacio, ¿sí? Y entra la luz? Lo que podemos ver es que las plantas de sombra, perdón, se pueden aclimatar o se pueden ajustar a este nuevo cambio. Es decir, de recibir muy poca radiación, van a recibir mucha radiación. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que no estos cambios que vamos a ver, que pueden ocurrir, si esas plantas se aclimatan a estas nuevas condiciones de alta irradiancia, no van a ocurrir sobre las hojas que están. Es decir, estas características que vimos recién, ¿sí? No es que van a cambiar porque aparezca, o sea, porque aumente la irradiancia. Lo que va a ocurrir es que se va a ver esta señal de la nueva irradiancia, va a ocasionar que se produzcan nuevas hojas, ¿sí? Que van a tener ahora estas características por el aumento de la irradiancia. Pero no es que estas hojas que están presentes al momento de la apertura van a cambiar su morfología y van a pasar van a tener las características de las plantas de sol. Lo que va a ocurrir es que entonces esa señal va a inducir a que se produzcan nuevas hojas que en estas nuevas condiciones van a tener estas características. ¿Cuáles son esos cambios? Entonces, estas hojas va a haber un aumento, como veíamos recién, un aumento en el espesor de la lámina, con un parénquima en empalizada más desarrollado, va a haber aumento en el contenido de clorofilas por unidad de área de hoja, va a haber una menor relación clorofila total con relación a la clorofila en los centros de reacción, va a haber un aumento en la proporción de lamelas en el fotosistema 1 con relación a las lamelas del fotosistema 2, va a haber un aumento en la proporción de nitrógeno invertido en lo que es toda la cadena de transporte de electrones, en rubisco y en las enzimas del ciclo de Calvin, y también va a haber un aumento en el contenido de pigmentos que cumplen una función también protectora, vamos a ver ahora al final, en las condiciones de alta radiación. Entonces, miremos acá nuestro esquema, cuando tenemos cuáles son esas diferencias que vemos morfológicas y bioquímicas, van a causar también diferencias fisiológicas entre una planta de sol y una planta de sombra. Algo también que ustedes tienen que tener siempre presente es que las plantas de sombra están adaptadas a vivir en la sombra, o sea, a vivir en ambientes de baja intensidad lumínica, y las plantas de sol están adaptadas a vivir en ambientes con alta intensidad lumínica. Pero las plantas de sombra, aún como están adaptadas, son igualmente exitosas, o sea, crecen, reproducen, o sea, sobreviven, crecen y se reproducen en estos ambientes. ¿Qué es lo que recién veíamos? Que cuando cambia esa situación, puede haber aclimatación o no de estas plantas a las nuevas condiciones. Lo mismo una planta de sol, que uno la ponga en un ambiente sombrío, puede ajustarse o no. Lo que sí sabemos es que cada una de estas están adaptadas a lo largo de la historia evolutiva a vivir en estas condiciones. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la asimilación de dióxido de carbono, la fotosíntesis en función de la irradiancia, y en este primer caso, ¿qué es lo que tenemos? Una planta de sol y una planta de sombra. Entonces, fíjense cómo las plantas, ambas dos, tienen inicialmente con bajas irradiancias, esto ya lo vimos, cómo van a aumentar su tasa de fotosíntesis en función de la irradiancia. El patrón es similar, nada más que en el caso de las plantas de sombra, fíjense cómo se satura, o sea, cómo la tasa de asimilación de dióxido de carbono es menor comparada con una planta de sombra, y cómo se satura antes con relación a la irradiancia. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, a una misma planta de sol la ponemos en dos ambientes distintos? Esta es la misma A-triplex, esta planta de luz, o planta de sol, si la ponemos en dos ambientes distintos. Y entonces tenemos que crezca, por ejemplo, en un ambiente a 920 micromoles por metro por segundo, o sea, una alta irradiancia, una mayor irradiancia, y fíjense si la ponemos a crecer en un ambiente con baja irradiancia. ¿Qué es lo que pasa?
Como una planta, fíjense que está adaptada a vivir en ambientes con alta irradiancia, cuando la estamos haciendo crecer con valores de irradiancia mayores, tiene su respuesta típica, ¿sí? O sea, a medida que aumente la irradiancia, va a aumentar la tasa de fotosíntesis. ¿Qué pasa acá? Cuando esta planta de sol la ponemos en un ambiente con baja intensidad, o sea, en un ambiente de sombra, fíjense cómo disminuye su tasa fotosintética, ¿sí? O sea, llega a un plato mucho más rápido y la tasa de fotosíntesis es menor que las plantas, la misma especie creciendo en ambiente. ¿Qué es lo que significó acá? Que esta planta no se aclimató, ¿sí?, a las nuevas condiciones, es decir, simplemente disminuyó su tasa de fotosíntesis, es menor en estas condiciones que en estas. ¿Estamos? Entonces acá, simplemente para mostrarle algunas fotos, dice que además de la aclimatación se asocia a cambios morfológicos y bioquímicos a largo plazo, la luz puede disipar ajustes rápidos en un individuo. Fíjense acá cómo hay una disposición de los cloroplastos en función, esto es lo que teníamos, lo que estábamos viendo con relación a la aclimatación, estos ajustes rápidos en función de esa señal que están recibiendo. Los cloroplastos pueden acumularse en la cara transversal a la luz si la irradiancia es baja, o en las caras paralelas a la dirección de la luz si la irradiancia es alta. Y estos cambios son mediados por la fototropina. Entonces esto es lo que teníamos que ver con relación a los ajustes o a la adaptación que tiene, a la aclimatación, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que tenemos plantas que están adaptadas a vivir en determinados ambientes que le dan ventajas, o sea, esos mecanismos que han desarrollado a lo largo de la historia evolutiva les permite sobrevivir, crecer y reproducirse en esos ambientes. Lo que nosotros podemos analizar, entonces así vimos como hay plantas con metabolismo C4, con metabolismo CAM, y tenemos el típico metabolismo, el clásico, que es de la C3. Entonces, cuando cambian los factores ambientales, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estudiar y saber? Es cómo, cuando cambia ese factor ambiental, cómo van a responder, o sea, cómo va a ser la tasa de fotosíntesis, dependiendo si es una planta C3, si es una C4, si es una CAM, si es una planta de sol o si es una planta de sombra, ¿sí?, cómo van a responder, y a saber si estas especies que están adaptadas a vivir pueden ajustarse o no a nuevas condiciones cambiantes. En algunos casos tendrán mecanismos que les permitan ajustarse, reacomodar, por ejemplo, como el caso acá de los cloroplastos, hacer un ajuste a corto plazo y acomodarse a estas nuevas condiciones, o no. Casos no se desencadenan esos mecanismos y las plantas terminan muriendo. Bueno, por último, vamos a cerrar el tema del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Nosotros sabemos que la luz llega a las hojas, puede ser absorbida, ¿sí?, que habíamos visto, todo esto que estuvimos viendo de la fotosíntesis, que va a ser absorbida por los pigmentos. También puede ser reflejada, ¿sí? O sea, hay una parte de la luz solar que llega directamente al suelo, hay parte que es absorbida, que vimos por los pigmentos, hay parte que es reflejada y hay parte que es transmitida, o sea, es absorbida y después se transmite en una longitud de onda menor. Este proceso, vamos a ver que es selectivo porque va a depender de la longitud de onda que llegue y de la interacción con las propiedades ópticas de cada una de las hojas. ¿Se acuerdan que hace rato estábamos mirando cómo era la anatomía de las hojas y cómo eso podía afectar a la tasa fotosintética? Entonces acá, a modo de ejemplo, tenemos cuáles son, fíjense, las propiedades ópticas de una hoja de poroto, cómo se comporta en función de la luz, el porcentaje de luz transmitida, en función de la longitud de onda. Entonces fíjense, la radiación fotosintéticamente activa, dónde refleja, en qué longitudes de onda, cuál es la longitud de onda absorbida, cuál es la longitud de onda transmitida. Bueno, ¿qué tenemos que también tener presente cuando estamos hablando de la luz? Es que la cantidad de radiación fotosintéticamente activa que incide sobre la vegetación va a cambiar con las horas del día, obviamente, con la nubosidad, con la latitud y con la presencia de otros objetos que pueden sombrearla, incluyendo las otras plantas. Es decir, nosotros todo esto, en este conjunto
de procesos y de reacciones que estuvimos viendo, también tenemos que tener presente, no solo cómo estuvimos analizando, cómo va a afectar la intensidad, la concentración de dióxido de carbono, la temperatura a los procesos, sino que también esos procesos van a variar a lo largo del día y con otros factores, ¿sí? Como las horas del día, como la nubosidad, como la latitud y como, por ejemplo, la presencia de plantas vecinas. Entonces, ¿qué tenemos? Que solo los fotones que son absorbidos, ¿sí?, por las hojas van a participar de la fotosíntesis. Esos fotones, que fueron absorbidos por las clorofilas, pueden seguir varios caminos alternativos para relajar la energía que han absorbido. Estos caminos van a ir compitiendo entre sí. ¿Y cuáles son? O sea, una vez que estos fotones llegan, y ya vimos cómo ocurre todas estas reacciones dependientes de la luz, vamos a ver que la luz puede o entrar directamente en todo este circuito que nosotros hablamos, ¿sí? O sea, que el fotón sea asimilado y pase a formar parte de la fotosíntesis, o también pueden ocurrir otros caminos. ¿Cuáles son? Puede ocurrir fluorescencia, en donde la energía que hace se reemite como luz. Entonces, dado que parte de la energía de excitación se pierde primero como calor, la energía del fotón reemitida, como fluorescencia, es menor que la energía del fotón incidente. Acuérdense que la fluorescencia, en este de recién, ¿sí?, acá que va a florecer cuando la pierde, la va a hacer en una longitud de onda menor, en una longitud de onda mayor, y entonces las clorofilas van a fluorecer en el rojo. Otra forma de disipar o de perder esa energía que recibe del sol, entonces, o la pierde por fluorescencia, o la pierde como calor, o la transfiere, ¿sí?, como decíamos, a esa energía de excitación a otras moléculas de clorofila, o también, bueno, ya entra en la parte fotoquímica, es decir, la energía que ya es utilizada en el proceso químico. Esos son todos los caminos que puede seguir la luz, la energía. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense que nosotros tenemos que una hoja puede absorber, por ejemplo, el 90% de la radiación fotosintéticamente activa que recibe. Es decir, por ejemplo, si recibiera 2000 micromoles de fotones por metro por segundo, absorbería unos 1800 micromoles de fotones por metro por segundo. Nosotros acá tenemos representada la tasa fotosintética en función del flujo, ¿sí? Tenemos acá nuestra curva típica de fotosíntesis. Si nosotros graficáramos, ¿sí?, si fuera lineal, o sea, si fuera directa, es decir, a medida que aumenta, si tuviera un comportamiento lineal o proporcional, es decir, a medida que aumenta la tasa de fotosíntesis, a medida que aumenta, perdón, el flujo de fotones, aumenta proporcionalmente la tasa de fotosíntesis. Esta es nuestra línea acá. Lo que nosotros vemos es que la tasa de fotosíntesis es de esta manera. Tiene este patrón, es así, es una curva. Entonces, ¿qué es lo que pasa con toda esta energía? ¿Sí? O sea, no toda esa energía que recibe las hojas se canaliza y forma los productos de la fotosíntesis. Entonces la pregunta es ¿qué ocurre, ¿sí?, con esa energía que es absorbida, ¿sí?, por las hojas, pero que no es transformada en productos de la fotosíntesis? Entonces, lo que vamos a ver es que las plantas, ¿sí?, pueden recibir un exceso de luz, de fotones, ¿sí? Y entonces fíjense, en este esquema nosotros tenemos nuestra intensidad fotónica, que parte de esos fotones, como dijimos, van a ser usados en la fotosíntesis. Pero ¿qué pasa con el exceso? ¿Qué pasa si la capacidad de la síntesis de ATP y de NADPH están saturadas y la disipación de la energía por calor? Fíjense que nosotros tenemos una primera parte que se puede perder, entonces ese exceso de fotones que no están siendo utilizados en la fotosíntesis se pueden perder como calor o también como fluorescencia, dijimos. Pero ¿qué pasa si está, digamos, todo el aparato fotosintético está saturado y la disipación de energía por calor y fluorescencia también es superada? Este exceso de fotones, lo que va a ocurrir, lo que va a producir, es
la formación de especies que se conocen como especies reactivas del oxígeno, las famosas ROS. O sea, va a producir productos que son tóxicos, ¿sí? Que son estas especies, que van a dañar el aparato fotosintético. Entonces, estas especies producen daño particularmente sobre lípidos y proteínas, y las plantas tienen mecanismos, ¿sí?, para defenderse, o sea, para evitar que estos productos, que estas especies dañen el aparato fotosintético. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa que producen, que reducen la probabilidad de daño? Tenemos la disipación del exceso de energía excitónica, desacoplando el transporte de fotones hacia el centro de reacción. O sea, vamos a ver acá qué es lo que tenemos. Nosotros tenemos, ¿se acuerdan?, de pigmentos accesorios, como son los carotenoides o las xantofilas, que también son carotenoides, que además de ser pigmentos accesorios, ¿sí?, digamos, de las antenas, que tienen también un papel que es fotorreceptor. Es decir, las clorofilas pueden pasarle su excitación a los carotenoides, que una vez que están excitados, estos carotenoides no tienen la suficiente energía para reaccionar con el oxígeno, y entonces se relajan perdiendo esa energía como calor. Es decir, que los carotenos, o los carotenoides, las xantofilas, cuando están excitados, o sea, cuando las clorofilas le pasan esa energía, no son dañinas, ¿sí? O sea, no reaccionan con el oxígeno, ni forman estas especies reactivas de oxígeno. Fíjense que tenemos el estado, la clorofila excitada, tenemos superóxido, el oxígeno singlete, tenemos superóxido de hidrógeno, tenemos radicales oxidrilos, hidroxilos, todo eso son especies reactivas del oxígeno. Lo que vemos acá, yo les puse, ustedes lo tienen en el libro, es como, ¿se acuerdan esto de las xantofilas que estamos hablando ahora? Miren cómo es en función de las horas del día, y acá tenemos la irradiancia. Entonces acá tenemos, fíjense cómo es la dinámica de la luz, desde la mañana, cómo aumenta, ¿sí?, lo que es la irradiancia, mayor al mediodía y después disminuye. ¿Cómo es la dinámica de estas xantófilas? ¿Sí? Fíjense que tenemos la viola-xantina, que tiene mayor concentración durante la noche, y después durante el día lo que va a hacer es disminuir, porque se está transformando en zeaxantinas y anteraxantinas, ¿sí?, que van a intervenir en la protección del aparato fotosintético, ¿sí?, en los momentos donde es mayor la radiación, y después vuelve a disminuir y vuelven a aumentar las viola-xantinas. Entonces las xantófilas son pigmentos que intervienen en la fotoprotección del aparato fotosintético. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos como segundo mecanismo, podemos tener, desacoplar el transporte de electrones. Y acá estaba lo que hace rato estuvimos hablando del flujo cíclico de electrones. Entonces los flujos cíclicos de electrones, alrededor de los centros de reacción, lo que van a permitir es que la energía no se canalice a la formación de especies reactivas de oxígeno. O sea, el flujo cíclico, alrededor del fotosistema 1, consiste en que esos electrones, ¿se acuerdan?, que pasan de la ferredoxina reducida o de la NADPH hacia la plastoquinona, que va a ceder esos electrones al citocromo B6F. O sea, ahí vuelvan a revisar cómo es todo el flujo cíclico de electrones. Entonces, el flujo cíclico de electrones va a generar el pasaje de protones, ¿se acuerdan?, del lumen, y ese pH va a favorecer el desacoplamiento del transporte de fotones y la disipación de energía como calor, ¿sí? Además va a reducir el pool de ferredoxinas reducidas, que puede dar origen también a superóxidos. Todo esto lo pueden ver bien detallado en el libro. Y el tercer mecanismo, ¿sí?, es la presencia de enzimas, ¿sí?, que van a reducir estos niveles de especies reactivas, y entonces acá tenemos todo lo que son las superóxidos dismutasa, las corbatoperoxidasas, ¿sí?, que son enzimas que van a ir degradando todas estas especies reactivas de oxígeno.
Lo que vemos cuando existe esta producción de especies reactivas de oxígeno es sobre todo un daño en la proteína D1, que es la que se encuentra en el centro de reacción del fotosistema 2. Y entonces, lo que hace es dañar el fotosistema 2 y por ese daño se desprende, ¿sí? Lo que ocurre es que esta proteína se va a separar del fotosistema 2, ¿sí? Y después tiene que ser nuevamente sintetizada, o sea, tiene que ser sintetizada de nuevo esta proteína, que se tiene que volver a acoplar al fotosistema 2 para hacerlo funcionar. Cuando ocurre esto es lo que nosotros conocemos como la fotooxidación, como la fotoinhibición, es decir, cuando se daña el fotosistema, o sea, cuando se desprende esta proteína, se conoce como ocurre una fotoinhibición. En el libro ustedes van a ver acá, por ejemplo, yo les muestro cómo es la fotosíntesis en función de la luz absorbida, y entonces podemos tener una fotoinhibición crónica, ¿sí? Que cuando ya el daño puede durar mucho tiempo, hasta antes que se repare, ¿sí? O sea, que se vuelva a producir, se vuelva a sintetizar de nuevo esta proteína y vuelva a ser activo el fotosistema 2. Y también podríamos tener lo que se conoce, fíjense acá, qué es lo que tenemos. La fotosíntesis en función de la luz absorbida, acá tenemos la fotosíntesis óptima, acá tenemos una fotoinhibición dinámica o transitoria, y acá tenemos la crónica. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando hay una inhibición por exceso de fotones, fíjense cómo es la tasa fotosintética. Es menor que en condición óptima, donde toda esta intensidad fotónica o es derivada fotosíntesis o los excesos son perdidos como calor o como fluorescencia. En esta dinámica o transitorio, la que puede ocurrir, por ejemplo, en los horarios del mediodía, puede haber una fotoinhibición de tipo transitoria, que rápidamente se va a restablecer, digamos, ¿no? Bueno, y creo que hasta acá llegamos. Listo. Bueno, acá estamos, de nuevo. ¿Qué decirles? Fotosíntesis